Hola, bienvenidos a esta nuestra novena clase, ya nuestra novena semana de nuestra materia de liderazgo 3. Ya vamos en la recta final y realmente mi deseo y el sentir de mi corazón es que estas clases hayan sido de gran bendición. Hemos visto a lo largo entonces de todo esto, toda la eh, razón por la cual el Señor nos manda a tener el carácter de Cristo. Veíamos también algo demasiado importante en la clase pasada, de que el verdadero cimiento de un ministerio espiritual es el carácter del ministro. Y vamos a ir cerrando entonces este ciclo de clases con dos temas bastante importantes. Y uno de ellos se llama autoestima. Cuando hablamos de autoestima, a veces nos referimos como a ese concepto psicológico de tener una fortaleza de carácter, de tener como el ánimo arriba, ¿sí? Pero no nos vamos a referir solamente a eso. Veíamos en clases anteriores que la autoestima, una correcta autoestima, viene de un correcto entendimiento del valor que Cristo nos ha dado. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús y entendemos lo valioso que somos para Él y toda la obra de salvación que Él ha hecho por nosotros, ahí nuestra autoestima, llamémoslo así, empieza a ubicarse en su correcto nivel, ¿sí? Veíamos que un alto concepto, un exagerado concepto de nosotros mismos conduce a una soberbia, conduce a un orgullo, y un bajo concepto de nosotros conduce a una falsa humildad, que también es orgullo. Pero lejos de ser la parte anímica la que gobierna nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones, es cuando nos unimos al Señor y entendemos de que nuestra autoestima, nuestro valor como seres humanos, nos la ha dado la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando entendemos que Él nos ha comprado por precio, nos ha hecho sus hijos, somos su pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Cuando entendemos esto, nuestra autoestima se ubica correctamente. En esta clase vamos a mirar un poco acerca de esto, acerca del concepto que tenemos nosotros, si tenemos un buen o mal concepto de nosotros mismos. Y para eso vamos a empezar tomando un ejemplo que está en la palabra de Dios, de un siervo de Dios llamado Moisés. En Éxodo capítulo 3, del versículo 9 al 11, dice lo siguiente. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí tenemos un ejemplo de lo que pensaba Moisés acerca de sí mismo. Es un ejemplo bastante gráfico y muy importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está haciendo su defensa del Evangelio, de aquellos que lo estaban acusando de haber predicado el Evangelio, él cita que Moisés era un varón que era poderoso en palabra y en hechos, ¿sí? O sea, Moisés cuando estaba en la corte de Faraón era un hombre fuerte, era un hombre poderoso, era un hombre elocuente, ¿sí? Tenía un carácter firme, fuerte. Pero cuando el Señor lo lleva al desierto, cuando él huye de Faraón y está en el desierto durante 40 años, y el Señor recibe del Señor esa revelación de que tiene que ir a Egipto para rescatar a su pueblo, él cita estas palabras. En el versículo 11, vuelvo a leerlo, de Éxodo capítulo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Aquí vemos entonces que Moisés pasa por un trato fuerte, de ser un poderoso hombre de palabra, elocuente en hechos. ¿Sí? Vemos a un hombre gastado que se ha vuelto tartamudo, que se ha vuelto
como desconfiado de sí mismo, ¿sí? Y esto nos va a servir como ejemplo para que veamos este tema de la autoestima que viene a continuación. Cada uno de nosotros, todos nosotros, venimos entonces a este mundo con una misión específica. ¿Sí? Nosotros no llegamos por error, no somos un error de nuestros padres, no somos el error de la adolescencia de nuestros padres o somos el fracaso, no. O sea, Dios fue el que nos dio la vida y nosotros venimos a este mundo con una misión que cumplir, todos nosotros. ¿Sí? Y en ese sentido, tenemos que entender también de que lo importante es que estamos en este tiempo y en este lugar donde Dios nos puso. ¿Sí? Es algo importante entender de que no nacimos en otro tiempo, no nos fuimos o no nacimos, perdón, hace 100 años o vamos a nacer 100 años después, no, Dios nos escogió para estar perfectamente en este tiempo para poder manifestar su gloria y su alabanza a todas las naciones. Entonces, si vamos a entender y a ser realmente instrumentos útiles en las manos del Señor, tenemos que entender sus planes y su propósito. ¿Sí? No podemos pelear como a la aventura, como peleaba el apóstol Pablo, que él decía, no, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre y peleo no como quien golpea el viento. Pablo tenía una misión específica, él sabía a qué lo había llamado el Señor. ¿Sí? Entonces, Dios escogió al pueblo de Israel y levantó a este hombre, Moisés, y reveló su propósito en él. El propósito que tenía con el pueblo de Israel lo reveló en Moisés, para que él pudiera realmente ir allá, sacar su pueblo, sacar a Israel de Egipto, de esa tierra de opresión, y llevarlo a la tierra prometida. ¿Sí? Es algo muy importante. Y Dios tiene que tratar a Moisés y le tenía que quitar toda esa, llamémoslo, autoestima egipcia, de poderío, todo ese ropaje de ostentación, de poderío humano, de humanismo, se lo tenía que quitar. Y luego tenía que embestir y revestirlo nuevamente, ya no de ese poderío egipcio, sino el poder del Señor. Y la palabra de Dios dice que el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, y cuyo nombre es el Santo, habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Isaías 57. Entonces, cuando vemos esto de autoestima, no podemos entonces juzgar que la autoestima de la psicología moderna, de decir que todo tú lo puedes hacer, solamente tienes que creer que lo puedes hacer y lo vas a lograr. No tenemos que tomar esto por ese lado, sino más bien tenemos que enfocarnos y dirigirnos hacia aquel quien nos da el verdadero valor, quien nos da el propósito para vivir. Y ahí encontraremos toda la fortaleza para realizar las obras que Él nos ha enviado y nos ha llamado a realizar. Ahora, la mayoría entonces, después de que Moisés va, y con todo ese propósito maravilloso que Dios tenía en mente de sacarlos, la mayoría del pueblo de Israel quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Por causa de varios enemigos, y que vamos a mirar punto por punto, paso a paso, estos enemigos que tenemos que aprender del pueblo de Israel y que no tenemos que cometer el mismo error que ellos cometieron, ¿sí? Son enemigos de los planes de Dios, son enemigos de la visión de Dios, son enemigos del propósito de Dios, ¿sí? Y estos enemigos, en realidad, son 4, pero que todos confluyen en uno, ¿sí? Es algo verdaderamente impresionante verlo, pero los vamos a mirar. El primero de ellos fue el temor, el segundo el desánimo, el tercero la duda y el cuarto la queja o la murmuración contra Dios. ¿Sí? Cuando tú miras todos estos, temor, desánimo, duda, queja o murmuración, ¿sí? Puedes ver que todos confluyen en uno, que es Hebreos capítulo 3, 19, donde dice, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sí? Cuando permitimos a la incredulidad
anidar en nuestro corazón, estos enemigos van a empezar a manifestarse en nuestras vidas. Vamos a tener temor, vamos a empezar a desanimarnos, vamos a dudar, ¿sí? de las cosas que Dios nos ha hablado, de las promesas, y vamos a empezar a quejarnos y a murmurar delante de Él, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque la Biblia nos dice que lo que les pasó a ellos está como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo, para que no codiciemos lo que ellos codiciaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no seamos idólatras como ellos lo fueron, para que no murmuremos como ellos murmuraron. Y todo eso está en 1 Corintios capítulo 10, tú lo puedes ver ahí en la palabra de Dios. Ahí están todos esos enemigos citados. Pero vamos a tomar estos 4 que son como los más importantes, ¿sí? Como veníamos diciendo, ellos quedaron postrados en el desierto 40 años sin ver el cumplimiento de la promesa con la cual Dios los había sacado de su esclavitud, ¿sí? El Señor los saca de la esclavitud y les da esa promesa. Dice, yo los voy a sacar de acá y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa con que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Pero por causa de la incredulidad y de estos 4, llamémoslo 4 ramificaciones, 4 enemigos que empezaron a anidar en sus corazones, ellos no pudieron entrar a esta tierra prometida, ¿sí? Quedaron postrados en el desierto, no pudieron llegar, excepto Josué y Caleb, ¿no? Que ellos, dice la Biblia, que tuvieron un espíritu diferente. Ellos sí le creyeron al Señor, ellos sí participaron de la fe, la esperanza en las promesas que Dios les había dado, y ellos la arraigaron y la abrazaron y la creyeron, ¿sí? Y por eso tuvieron un espíritu diferente y no admitieron ninguno de esos 4 enemigos. Acuérdate, temor, desánimo, duda y queja. No lo admitieron, a pesar de que tuvieron oportunidad de hacerlo, a pesar de que tal vez tuvieron motivos suficientes para hacerlo y para desanimarse y unirse al mismo espíritu del grueso de la mayoría del pueblo de Israel. Ellos se mantuvieron firmes en lo que habían creído, en lo que Dios les había dicho. Ahora, todos nosotros tenemos, como decíamos al principio, una misión, un propósito, una meta, ¿sí? En nuestra vida y específicamente en cada área de nuestra vida, ¿sí? Y tenemos que aprender entonces a entender de que Dios es el que quiere cumplir ese propósito en nosotros, ¿sí? Dios quiere que tengamos esa visión clara de su voluntad y de sus propósitos para con nosotros. Y es más fácil a veces cuando andamos con el Señor, el cumplimiento y arraigarnos verdaderamente en la palabra de Dios, que cuando andamos sin el Señor, obviamente. Pero ¿por qué decimos esto? ¿Sí? Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando no tenemos una comunión con el Señor, a veces tenemos que luchar, ¿cierto? Contra amarguras, contra opresiones, contra fracasos, ¿sí? Tenemos que seguir luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa y a veces nos damos cuenta que esa se pone como cuesta arriba, se pone como escalando algo muy difícil, ¿sí? Pero acordémonos lo que el Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿sí? O sea, el Señor nos manda a que cumplamos sus propósitos, su voluntad es mano a mano, corazón con corazón. El Señor está a un lado del yugo y nosotros estamos al otro lado. Dios quiere que vayamos completamente a su gracia, a su presencia. Es el Señor el que nos quiere llevar a la victoria total, plena y al cumplimiento de todas sus promesas para nosotros. Entonces, es realmente importante esto, ¿sí? Cuando andamos en la carne, obviamente vamos a encontrar demasiadas dificultades, vamos a encontrar demasiada oposición, vamos a encontrar demasiado fracaso en nuestras vidas. Cuando andamos en el Espíritu, empezamos a ver que Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas. Y a pesar de que las circunstancias sean adversas, empezamos a entender de que Dios tiene un plan con todo esto, ¿sí? También tenemos que entender que Satanás, el diablo, no cambia de estrategia, ¿sí? Siempre se ha opuesto a la obra de Dios, siempre ha traído
ataques, siempre ha hecho la guerra a los santos, siempre ha estorbado la obra de Dios, siempre, y siempre querrá debilitar nuestra fe para que no alcancemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere hacernos divagar, quiere hacernos perder el objetivo, quiere que tú quites la mirada de aquello que Dios te ha puesto para hacer, de ese propósito tuyo, y que la enfoques en otras cosas. Pueden ser tus problemas, pueden ser tus necesidades, pueden ser cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Afanes, amor por la riqueza, bueno, en fin, para desviarte de ese propósito. Entonces, con esto en mente y con esto que hemos estado estudiando, vamos a mirar punto por punto estos enemigos, ¿sí? Aunque esto es un repaso, como veíamos al inicio de esta clase, esto es una continuación del desarrollo del carácter 1 y desarrollo del carácter 2. ¿Sí? Aquí vamos a repasar un poco algunos de estos temas que ya hemos visto y vamos a implementarlos verdaderamente a la práctica. Como veíamos, el primer enemigo entonces es el temor, ¿sí? El temor. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá un lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor paraliza, ¿sí? El temor no permite avanzar, no te permite tomar decisiones, ¿sí? Te va a robar la paz. Vas a quedar congelado, paralizado, vas a tener mucho temor de fracasar, no sabrás qué decisión tomar cuando el Señor te empiece a impulsar y te empiece a llevar a que tomes decisiones por fe en el propósito por el cual Dios te ha llamado, ¿sí? Sabemos que temor o el miedo, ¿sí? Como ya lo veíamos en años anteriores, es fe, pero invertido. ¿Sí? La fe quita el temor, te da valentía, te da denuedo, te da confianza. ¿Sí? El temor obviamente te quita todo lo de la fe, todos los beneficios que el Señor da por medio de su palabra a través de aquellos que creen en Él, ¿sí? Y afecta el carácter del ministro negativamente. Entonces, cuando nosotros sabemos entonces que Dios empieza a pelear nuestras batallas, ¿sí? Que nos da clara evidencia de que Dios está con nosotros día tras día, ¿sí? A pesar de que nosotros fallemos en algunas circunstancias, Dios no falla, Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad y nos perdona y nos restaura. Cuando entendemos que Él está ahí a nuestro lado, cuando dejamos a un lado todos nuestros temores y confiamos plenamente, porque eso realmente es la fe, es una total confianza, una total certeza de lo que esperamos, de aquello que no vemos, de aquello que Dios ha prometido, ha hablado, pero que no lo vemos, ¿sí? Entonces empieza a desaparecer el temor. Satanás obviamente empieza a perder el control de nuestra mente y volvemos otra vez a vivir y a operar en valentía, en dominio propio, y retomamos otra vez ese carácter de Cristo, ¿sí? El temor anula el carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerda que el temor al hombre es un lazo, ¿sí? O sea, te ata, no te permite tener libertad, no puedes andar, quedas totalmente paralizado. Deuteronomio capítulo 1, del 29 al 30 dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Sí? Y esto fue una palabra que Dios les dio ahí a las puertas de entrar a la tierra prometida, 40 años después del fracaso de la primera generación. El Señor dice: no tengan miedo, ¿sí? Yo voy a estar con ustedes. Si ustedes están conmigo, yo voy a estar con ustedes. Voy a ir delante de ustedes y voy a pelear por ustedes. No tengan miedo, no tengan temor, ¿sí? Y esto es una promesa también para nosotros. Cuando el Señor te está llevando a cumplir su voluntad en cualquier aspecto de tu vida, sea ministerial, familiar, social, económica, bueno, no lo sé, porque Dios es el que tiene el control absolutamente de toda nuestra vida.
Pero cuando el Señor te empieza a llevar a tomar decisiones, tal vez te está desafiando para que llegues cada vez a unas alturas de su espíritu cada vez mayores, para que salgas de tu comodidad y puedas seguir al Señor por donde Él va. Él siempre te va a decir, no temas, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Si tú eres obediente, si tú haces caso a lo que yo te digo, si me buscas cada día, vas a ver mis planes cumplidos, a pesar de que tengas oposición. No siempre las cosas de Dios y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, nunca vas a tener problemas. No, quizás tengas problemas, quizás tengas algunos tropiezos, pero ahí es donde está el Señor animándote y diciéndote, sigue adelante. ¿Sí? Si tú estás confiando en el Señor, si le has entregado completamente tu vida, si estás siendo obediente, Él va a ir delante de ti. Ahora, el segundo enemigo es el desánimo. ¿Sí? ¿Qué lo produce? Es como una reacción en cadena. Primero viene el temor, luego llega el desánimo. ¿Sí? Y el desánimo te hace perder el impulso. O sea, es la falta de ánimo, la falta de interés, falta de fuerza para llevar a cabo una acción. ¿Sí? Entonces, el desánimo lo que hace es que pierdas el impulso, ¿sí? Y debilita obviamente tus fuerzas. Ya no quieres seguir luchando, ya tu carácter ministerial se empieza a tornar temeroso, como cansado, fatigado, como que caes en desesperanza, ¿sí? Y eso es realmente algo que el Señor quiere que nosotros podamos luchar y quitar de nuestras vidas y que lo identifiquemos apenas llegue, ¿sí? Dios sabía que el temor iba a controlar gran parte del pueblo de Israel en sus luchas, porque el Señor sabe que esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza va a empezar a pegarse de esos sentimientos, aún de esos espíritus de desánimo y de temor, ¿sí? Y por eso el Señor, vez tras vez, le dijo al pueblo que no perdiera ese impulso, ese ánimo, ¿cierto? Que no tuviera temor de las luchas que iba a enfrentar cuando entraran a poseer la tierra prometida, ¿sí? Vemos en esto, hay un ejemplo también en Deuteronomio capítulo 31, donde el pueblo de Dios sale a luchar contra unos enemigos muy poderosos, ¿sí? Todavía estaba bajo el liderazgo de Moisés, ¿sí? Moisés todavía era el pastor allí, ¿cierto? Era el líder del que Dios había puesto. Y es cuando pelean contra Og, rey de Basán, ¿sí? Que era un pueblo supremamente fuerte, era un pueblo experto en guerra, ¿sí? E Israel ve eso y fíjate lo que dice el Señor Israel. Volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y con toda su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no le tomásemos, 65 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, como los altos, con puertas, barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Entonces, fíjate que cuando sale rey de Basán, cuando sale este ejército, es decir, cuando llega esta confrontación fuerte, de frente, tal vez sin previo aviso, el Señor le dice a Moisés, no tengas temor, ¿sí? No te vayas a desanimar, porque yo voy a entregarlo vez tras vez, cada problema, cada circunstancia que tengas, yo voy a estar contigo para poder hacerte pasar por allí sin que tengas ningún daño y puedas triunfar sobre todos tus enemigos, ¿sí? Obviamente la condición para todo esto es la obediencia. Si no hay obediencia, recuerda que cuando el pueblo se rebelaba contra el Señor,
el Señor lo entregaba en manos de sus enemigos y ya Dios no salía con ellos, ¿sí? Esto es muy importante, este punto es muy importante. No hay victoria de nuestros enemigos si no estamos unidos al Señor y no le estamos obedeciendo, si no estamos andando en sus caminos, ¿sí? Dios no está obligado a respaldarnos por el hecho de ser ministros o por el hecho de ser sus hijos. Dios siempre va a respaldar su palabra. Cuando andamos en obediencia a su palabra, entonces vamos a encontrar el respaldo de Dios con nosotros, ¿sí? Es algo muy importante. Entonces, cuando el Señor les habla al corazón, dijo, no temas, y el desánimo se fue, y ellos pudieron pelear, ¿cierto? Y acabaron con todo el ejército de Og, rey de Basián. Entonces, fíjate que era una cuestión de desánimo, que ellos tenían que vencer, ¿sí? Porque Dios ya iba con ellos. Era una cuestión de sacudirse ese espíritu de desánimo entre ellos y creerle y confiar en la palabra del Señor. Vamos a mirar el otro. El otro es la duda, ¿cierto? La duda. Bueno, el pueblo de Dios en el desierto dudó de las promesas de Dios y de lo que Él podía hacer a favor de ellos. Fíjate cuando ellos llegan a Cades Barnea, después más o menos como de año y medio, yo creo, aproximadamente haciendo los cálculos, ¿sí? Año y medio después de haber salido de Egipto, del Éxodo, ¿sí? Y ellos llegan a las puertas de la tierra prometida. Y ahí es cuando el Señor le dice a Moisés, bueno, envíen espías, 12, uno por cada tribu, envíen 2 espías que recorran la tierra, que la reconozcan, ¿cierto? Y que traigan un informe de la tierra. Y se demoran 40 días en ese espionaje de la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y cuando ellos llegan, dan un reporte y dicen, sí, la tierra es perfecta, la tierra es maravillosa, la tierra es plenamente fértil. Miren el fruto de la tierra, ciertamente fluye leche y miel, pero no podemos entrar allá porque nos van a matar. ¿Sí? Allá hay gigantes, las ciudades son amuralladas hasta el cielo, el pueblo allá es realmente fuerte, todos son guerreros, no vamos a poder entrar. ¿Sí? Y ahí es cuando Israel lloró toda la noche, ¿cierto? Y empezó a murmurar en sus tiendas. Entonces, claro que nos falta uno, las murmuraciones al final, pero primero, tienen temor. Segundo, se desanimaron, ¿cierto? Con ese informe. Tercero, dudaron de la fidelidad de Dios que los había traído ahí, que durante todo el camino les había provisto de comida, de agua, habían vencido a ejércitos que se les habían opuesto, Dios los había cuidado todo este tiempo, desconfiaron del Señor, o sea, dudaron de que el Señor verdaderamente los quería entrar, ¿sí? Y por último, murmuraron y se quejaron, ¿ya? Pero bueno, esa es la siguiente. Continuamos en la duda, ¿ya? Y entonces en ese momento ellos lloran y gritan y dicen, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué nos trajo a morir acá? Devolvámonos a Egipto, ¿cierto? Esto es una mentira. Dios nos mintió, Dios nos engañó. Pero, ¿por qué fue esa reacción del pueblo? ¿Sí? Porque desde el inicio que ellos salieron, no confiaron en Dios, no le creyeron, tenían temor todo el tiempo. ¿Sí? Y por eso el Señor descubre sus corazones y les dice que la gloria de Dios apareció allí. Y dice, ¿hasta cuándo he de soportar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que he hecho entre este pueblo? Ya 10 veces me han tentado hasta aquí, ¿sí? Y no han creído a mis palabras. Y ahí es cuando el Señor dice, no entran, ¿sí? ¿Quieren morirse en el desierto? Les voy a cumplir su deseo, morirán en el desierto, ¿sí? 40 días estuvieron recorriendo la tierra, 40 años van a dar vueltas en el desierto. O sea, fue una disciplina muy fuerte, muy severa, para que entendamos cuánto desagrada al Señor que dudemos de Él, que desconfiemos de Él. ¿Sí? ¿Cuánto le desagrada al Señor que no confiemos en su palabra? ¿Sí? Y que mantengamos ese espíritu de duda, de incredulidad permanente en nosotros. ¿Sí? Por eso dice, fue una generación que no agradó al Señor y que Dios estuvo disgustado todo el tiempo, 40 años estuvo disgustado con Israel. Todo ese tiempo que anduvieron en el desierto, Dios estaba enojado con ellos. No vieron su favor, lo que vieron fue su
se consumieron en su amargura, en sus quejas, y uno tras otro iban cayendo muertos en el desierto. Es una disciplina muy tremenda para que nosotros podamos entender, ¿sí? Y no tentemos al Señor y no lo pongamos a prueba y digamos, pero es que Dios no me cumple mis deseos, ¿para qué Dios me trae a esta tierra? ¿O para qué Dios me manda a hacer esto? No. Entendamos una cosa, Dios es fiel, digno de ser creído, su palabra es fiel. El problema está en nosotros, en nuestro corazón desconfiado, temeroso e incrédulo, ¿sí? Y tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de toda esa incredulidad para no tentar al Señor, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios en el desierto dudó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Como dice la palabra, dice 10 veces lo tentaron hasta Cades Barnea. ¿Sí? Lo tentaron frente al Mar Rojo, lo tentaron en las aguas amargas, lo tentaron cuando tenían sed, lo tentaron cuando tenían hambre, cuando tuvieron codornices, cuando violaron el día de reposo, cuando recogieron doble porción de maná. Bueno, una tras otra, ¿sí? Hasta que Dios dijo, basta, no más. A pesar de que yo siga haciendo milagros y señales entre ellos, no me van a creer, ¿sí? O sea, eso desató una reacción en cadena de inevitables sucesos que redundaron en que esa primera generación muriera en el desierto. El no confiar, el dudar de las promesas y el amor y la fidelidad del Señor, ¿sí? ¿Qué es duda? Duda es vacilación, es indeterminación, es estar entre varias posibilidades, no saber qué hacer, ¿cierto? Es cavilar entre dos pensamientos, es falta de convicción, ¿sí? Es falta de firmeza en creer, en la fe. La duda causa inseguridad personal. La duda también va a arruinar la fe que viene por la palabra de Dios al escucharla, ¿cierto? Genera un carácter temeroso, inseguro, genera un carácter amargo de tratar, ¿sí? Ahora nosotros, como hijos de Dios, pero también como siervos y ministros del Evangelio, tenemos que derrotar todo ese espíritu de duda, porque realmente si seguimos consintiendo y abrazando ese espíritu de duda, va a arruinar nuestras vidas, va a arruinar el ministerio, va a arruinar nuestra relación con Dios, ¿sí? O sea, no debemos operar en duda, sino en fe, para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, ¿sí? No es que Dios esté obligado a hacerlo, sino que por su misericordia Dios quiere traer bendición sobre su pueblo. Pero recuerda lo que dice Santiago, dice, el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra y es movida de un lugar a otro. No piense, pues, el que haga de esa manera que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? O sea, es necesario realmente la fe en la palabra de Dios, ¿sí? No es la fe en que yo puedo hacerlo todo y que cualquier cosa que yo le pida a Dios me lo va a hacer y me va a respaldar, no. Es la fe en la palabra de Dios, que Dios nos ha mandado a decir, fe en sus promesas, ¿sí? Cuando verdaderamente vamos al Señor con un corazón sincero, crédulo, 100%, confiando en Él, ¿sí? Y aún también podría decirse que siendo sincero, quizás demostrando nuestra incredulidad para que el Señor la sane, la quite y la saque de nosotros, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar a experimentar la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas y su respuesta a nuestras oraciones y necesidades. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 21:21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, os será hecho, ¿sí? Y por último, vamos a ver la murmuración. Recuérdate que todo es algo en cadena. Primero entra, si le das cabida al temor, vendrá inevitablemente la otra circunstancia que es el desánimo. Y la mezcla de estos dos va a crear duda y por último empezarás a murmurar y a quejarte, ¿sí? En Números 16:41, exactamente después
de que el pueblo de Israel no puede entrar en la tierra prometida y que Dios los castiga y los devuelve al desierto, ¿sí? Y son disciplinados y condenados a vagar 40 años hasta que mueran. Fíjate que inmediatamente después aparece esta rebelión del pueblo de Dios en cabeza de Coré, de Datán y Abirán, ¿sí? Tú conoces la historia, sabes cómo llega Coré, ¿cierto? Y dice, basta de ustedes, porque ustedes se tienen que enseñorear del pueblo de Dios, todos somos santos, ¿sí? Coré era levita, ¿cierto? Datán y Abirán eran rubenitas, es decir, era el primogénito de Jacob. Y ahí es cuando Moisés se postra y dice, les es poco a ustedes, los hijos de Coré, que el Señor les haya dado el servicio de todo el tabernáculo, que ustedes son los levitas. ¿Quieren también entonces el sacerdocio? ¿Quieren enseñorearse entonces? Y Moisés se postra y el Señor le dice una cosa tremenda. Dice, apártate de las tierras, de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y dice que el Señor se tragó estas tiendas y empezó el Señor a traer mortandad en medio de la congregación, porque todos se habían juntado contra Moisés, ¿sí? Fíjate una cosa, cuando operas en temor, cuando le das lugar al temor, al desánimo, a la incredulidad, a la duda en tu vida, ¿cierto? La murmuración empieza a aflorar. ¿Y cómo empieza a aflorar la murmuración? Empiezas a echarle la culpa a los demás de tus fracasos. Empiezas a echar la culpa de tu situación a los demás y empiezas a murmurar, ¿cierto? Igual que Israel, ellos fracasaron en la tierra, de entrar en la tierra prometida, ahí en Cades Barnea, en Números capítulo 14, ¿sí? Inmediatamente después, en Números 16, le echan la culpa a Moisés de que él se ha enseñoreado y de todas sus desgracias, ¿sí? Porque eso es lo que sucede cuando una persona le da lugar a estos enemigos, a la duda, al desánimo, al temor, va a empezar a murmurar, va a empezar a murmurar contra las autoridades, va a echarle la culpa a los demás de su propio fracaso, ¿sí? Y va a empezar a rebelarse, va a querer cambiar su situación, pero no sabe que esa situación es por culpa de sus pecados, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió allí en Números 16. Y ya tú conoces la historia, la tierra se abre, se los traga vivos, ¿cierto? El Señor empieza a traer mortandad en medio del pueblo, fuego sale de todas las tiendas de Datán y Abirán, consume sus incensarios y el pueblo empieza a caer, ¿cierto? Y ahí es cuando el Señor le dice, Moisés le dice a Aarón, corre, toma el incensario, hace expiación por los hijos de Israel, porque empezó la mortandad, ¿sí? Y mueren ahí 14.700 personas, ¿cierto? Sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, es algo que sucede cuando, porque la rebelión es contagiosa, ¿cierto? Pero cuando tú examinas todo esto, te das cuenta de que es por todos esos enemigos que han carcomido la vida espiritual de la persona, cuando le das lugar al temor, a la duda, al desánimo, ¿sí? Ahora, murmurar, ¿qué es? Murmurar es hablar manifestando queja o disgusto por alguna cosa o por alguien. Es hablar mal de una persona que no está presente, ¿sí? Es la forma más común de difamación que existe. Fíjate que cuando muere Coré, Datán y Abirán, ahí es cuando toda la congregación que se había puesto a favor de ellos y en contra de Moisés, le echan la culpa a Moisés y a Aarón de todas sus desgracias. Y ahí es cuando el Señor decide empezar a traer mortandad y mueren 14.700. Cuando empiezan a hablar mal, cuando empiezan a difamar a Moisés, ¿sí? Cuando le quieren echar la culpa de su desgracia, de su pecado, de su condición en la que estaban, por haberse rebelado contra el Señor, por haberse ido en incredulidad, ¿sí? Y responder al amor y a la fidelidad de Dios con incredulidad. Entonces ahí es cuando le echan la culpa a Moisés y el Señor no va a tolerar eso y empieza a castigar al pueblo. La murmuración trae mal, o sea, trae disensión, va a traer separación, pero lo peor de todo es que trae muerte espiritual, ¿sí?
al que lo hace y a quien se lo hace. Es bien difícil esto de la murmuración. O sea, de la misma forma que Dios se encendió en ira cuando el pueblo se juntó para murmurar contra Moisés, y Aarón, también el Señor se encenderá si venir si murmuramos contra un hermano. A Dios no le agrada eso, ¿sí? Dios quiere que el amor entre hermanos permanezca. Dios quiere que haya ese sentido de respeto hacia las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Dios quiere que haya un sentido de sumisión mutua, de amor, de afecto fraternal, de entrañable misericordia entre nosotros. Y no de difamación, no de calumnia, ¿sí? No de venganza. Si antes era pecado, hoy sigue siendo pecado, ¿sí? No nos confundamos. O sea, si ves que han murmurado contra ti, pues entonces haz lo que hizo Moisés y Aarón. Métete en el tabernáculo, es decir, métete ahí en la presencia de Dios. Métete ahí bajo sus alas, ¿sí? Y ora, porque Dios es el que justifica, ¿sí? El que pone a cada uno en el lugar que le corresponde. No tomes queja, no tomes venganza, ¿cierto? No tampoco esperes que el hombre te vaya a justificar, porque no va a hacerlo. El hombre no te va a justificar. Solamente el Señor es el que va a vindicar tu causa, ¿sí? Como lo dice en el versículo 45 al 49. O sea, póstrate delante del Señor, ora, intercede por ellos y espera la salvación del Señor, ¿sí? La murmuración solo va a traer muerte, solo va a traer muerte espiritual, va a traer contienda, va a traer separación, va a traer juicio divino, ¿sí? Acuérdate que murieron 14.700 personas solo por murmurar, ¿sí? Parece que no tuviera importancia. Algunos dirán, no, eso fue en el Antiguo Testamento, ya Dios no hace eso. Pero mira lo que trajo al pueblo, la muerte de muchos, les impidió entrar a la tierra prometida. Y la Escritura dice, en 1 Corintios capítulo 10, que dice que a ellos les pasaron esas cosas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo, ¿sí? Porque nos puede pasar lo mismo. No es que Dios es uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, no. Es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces, la murmuración te interrumpe recibir las bendiciones del Señor. Entonces, es imposible que los que murmuran reciban bendición, ¿sí? No vas a poder fructificar, ¿sí? La mano del Señor no va a estar sobre ti para bien. Si sigues murmurando, si sigues quejándote, si sigues difamando, ¿sí? No va a estar para bien, ¿sí? Aunque nos empeñemos en decir lo contrario. Uno de los motivos del por qué la presencia de Dios no está a veces en medio de la iglesia se debe a esa murmuración, ¿sí? Se debe a esos pleitos, esas peleas, esas acusaciones entre hermanos unos a otros, ¿sí? A Dios le desagrada demasiado la murmuración. Proverbios 16 al 19 lo dice, mira, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 domina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a derramar, a correr al mal, y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? Ahora tú, como líder o ministro o hijo de Dios también, no tienes por qué hablar mal de nadie, ¿sí? Especialmente ni de tus hermanos ni de otros ministros. Un ministro que hable mal de un hermano con otro o de otro ministro va a ser leído como un chismoso, ¿sí? La gente va a empezar a ver que hay competencia, disensión, pleito en su corazón, hay venganza, ¿cierto? Y va a ser tenido como un charlatán. Y lo van a catalogar como una persona insegura que necesita difamar a otros para sentirse superior. No es así. La murmuración es un arma de doble filo. O sea, puedes hacerle daño a las personas, pero también te la clavas a ti mismo, porque todo lo que siembras cosechas, ¿sí? Vamos a ver entonces, ya para terminar esta primera parte de nuestra clase 9, algunas recomendaciones para formar ministros santos, que pueden levantar y dirigir ministerios santos con carácter santo. Y eso se encuentra en Filipenses capítulo 2, ya para finalizar. Del 12 al 16 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Haced todo, ojo, todo, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues fíjate, cuando tú operas y actúas con murmuración y con contienda, no eres irreprensible. La mancha va a opacar tu ministerio, tu corazón, tu alma, ¿sí? No vas a poder resplandecer en medio de esta generación, ¿sí? Sino que las tinieblas van a cegarte los ojos, porque recuerda que dice, si alguno odia a su hermano, está ciego, ¿sí? Las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Todavía permanece en muerte. Pero si tú amas a tu hermano, si tú callas cuando debes callar, ¿sí? Cuando verdaderamente buscas todo lo conducente a la paz, a la armonía, a la bendición, a la misericordia, vas a resplandecer en medio de esta generación como una antorcha, como una lumbrera. Todos van a ver que hay algo diferente en ti y es la presencia de Dios, ¿sí? Espero que esta primera parte haya sido de gran bendición, ¿sí? No te pierdas la segunda parte de esta novena clase, en donde vamos a tratar algo también muy importante y es cuidando nuestros pensamientos, ¿sí? Que Dios te bendiga rica y abundantemente.